Aproximadamente unos 5 años manejo el curso de investigación a nivel universitario. Por azar del destino, este año tengo 14 grupos de cívica, 7 octavos, 7 séptimos, 780 estudiantes aproximadamente. Entonces, la propuesta con el proyecto venía ¿cómo se inserta un proyecto o una idea ministerial en el aula? Porque es muy fácil decir, bueno, se hace ya. Pero el para qué era. Entonces, la idea lo que surge es cómo a nivel de aula se trabaja la investigación desde un proceso formal en chicos de 13, 12 y 14 años. Entonces, lo primero que se hace, lo primero que se hizo fue un diagnóstico de ver cuál era esa realidad de acuerdo a la temática en séptimo y en octavo. Y a partir de ahí, inició una fase del método científico por un proceso. En una semana se explica una parte y así sucesivamente hasta llegar a terminar toda la fase. El trabajo duró 1 mes y medio. Marzo, finales de febrero a principios de abril, más o menos. Esa fue la etapa. En una semana, bueno, vemos que es el tema, luego problemas, objetivos, etcétera, etcétera. Y ver los dos enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo. Y ver un poco, bajar el nivel de explicación para que ellos comprendieran esa fase. Ese proceso de cambio generó primero, de cierta manera, un rechazo de plano. Profe, pero eso es mucho. Usted está haciendo trabajos a nivel universitario y esa fue la reacción de los papás. La que en la dirección y me mandan a llamar. Siéntese con el banquillo de los acusados. Los padres se quejan porque el trabajo es esto y esto y esto. Entonces, es un cambio de mentalidad de un proceso científico llevado al aula, pero que también los padres hay que explicarles cuál es ese proceso. Entonces les explica que no programa, etcétera, etcétera. Vienen y empezamos a hacer el trabajo de investigación con un tema asignado tanto para séptimo como para octavo y se van pidiendo los avances, se van calificando, luego llevar el trabajo de campo, luego se regresa y finalmente se expone. Entonces, durante el primer trimestre fue largo y tedioso en el sentido de cambiar esa mentalidad, ya no de los chicos, sino también de los papás. Era más difícil esa experiencia en ese proceso. Ese desarrollo de buscar lo que al chico le gusta a través de un seguimiento científico da como resultado un producto. Y ese producto finalmente es un trabajo formal de investigación. Y fue bueno. O sea, era exigírseles hacer un objetivo o un propósito, depende del enfoque, de ir a hacer entrevistas, de tabular, de explicar, de salir a la calle y empezar a que ellos mismos se sintieran actores del proceso de investigación. Porque si hablamos de proyecto, no es solo activismo por activismo, o hacer por hacer, o hacer por rellenar un rubro en evaluación. Para eso mejor les digo, traigan cualquier cosa y lo hacemos. No, es ver que el muchacho se sienta parte del conocimiento. Entonces, de lo que él sabe, sacar esa propuesta para poderlo hacer. Para el segundo trimestre, el proceso fue jugando con la misma línea de investigación, hacer un proceso en el cual se presente un tema, un informe escrito, un artículo y la presentación del mismo de la manera que ellos consideren más apropiada. Por láminas, por caricaturas, por historietas, por todo ese proceso. Ellos tenían los objetivos procedimentales del programa de cívica
y a partir de ahí generan materiales para poder trabajar. Entonces se arman los laminarios o se arman las bibliotecas y van bajando la información para hacerlo. Luego se hace para toda la presentación. En octavo es el proceso en el cual se da el conocimiento, donde ellos aplican la muestra que se les trae, que es una obra de teatro que lo hace el tema machismo versus feminismo, y se tomó en cuenta tanto el guión de la profesora de español, lo califica en español el guión, y en cívica se califica toda esta parte del informe que se da. Entonces, esa es la obra, ellos lo hicieron. Ayer la reeditaron porque estaban problemas de sonido, lo volvieron a hacerlo, se construyó el guión, y ese es el proceso. Cuesta, sí, pero es parte de los 780 estudiantes del poderlo sacar, ya sea con maquetas, ya sea con escenarios, un poco cambiar esa rutina, pero sin quitar ese logo científico como proceso. Y decirte de paso para el proceso de feria científica, que va empatado con esta línea.